nunca más. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más. Es que cuando es el Señor, hermanos, cuando te toca su presencia, su Espíritu Santo, hermanos, te transforma. Y si tú lo dejas, ¿verdad? Que Él haga todo en tu vida, en tu espíritu, entonces cambian todas las cosas, porque Dios, Él nos va trabajando, hermanos. Nosotros somos el barro y Él el alfarero. Y si nosotros nos dejamos moldear por su precioso Espíritu Santo, Él está aquí, Él está aquí. Siéntelo, siéntelo, porque Él está aquí. Tenemos que pensar por fe que Él está a nuestro lado. Él está a nuestro lado. Mira, solo créelo y ábrele tu corazón, porque Él está aquí para transformarnos, para llenarnos, para hacer nosotras nuevas personas, hermanos, aleluya. Y Él se merece toda adoración de tu corazón. Aleluya. Obra en nuestras vidas, Señor. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Él está aquí. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Señor, estás aquí, cubriéndome. Señor, estás aquí, levantándome. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo. Yo sé que estás aquí. Señor, estás aquí, restaurándome. Señor, estás aquí, prosperándome. Señor, estás aquí, tocando mi ser. Yo sé que estás aquí. De la unción, hermanos. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Siento la unción. Te adoramos, Dios. Te exaltamos, papito. En este lugar. Exaltamos tu nombre, Señor. Te adoramos, Rey. Siento el poder. Te adoramos, mi Señor Jesús.
estar en tu presencia, Señor. Qué privilegio tan grande, Señor, el poder estar en tu casa, estás aquí, el poder levantar tus manos en alto, el poder levantar las manos Señor, estás y adorar al Rey, adorar al Eterno. Qué privilegio tenemos nosotros de estar en casa de papá, levantar tus manos y rendirte delante de su presencia. No hay otro lugar más precioso, no hay otro lugar mejor que estar en casa de papá. Señor, gracias, Señor. Restaurando. Gracias, papito. Señor, Gracias, Señor, porque hay momentos, Señor, en los cuales no hay palabras, Señor, para expresar lo que hay en nosotros, para expresar la gratitud, mi Dios, que hay en nosotros hacia ti. Hay momentos, Señor, en los cuales una lágrima, Señor, un sollozo. Hay momentos en los cuales, Señor, un silencio dicen más que 1000 palabras, Señor. Cuando de lo profundo de nuestro corazón sale ese sollozo, esa lágrima, Señor, que te dice todo lo que nuestros labios quisieran decirte, que te dicen todo lo que hay en el corazón. Son momentos, Señor, cuando no hay palabras para decirte todo lo que sentimos, Señor. Gracias, papito. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Levanta tus manos. Señor, estás aquí. Aleluya. Cubriéndome. Adora al Señor. Señor, estás Adóralo aquí. porque Él es bueno. Respaldándome. Oh, sí, Señor, sí. Señor, estás aquí. Oh, aleluya. Sanando mi cuerpo. Te adoramos, Señor. Sé que estás aquí. Recibe, recibe, recibe. Te adoramos, Dios. Señor, estás aquí. Te bendecimos, Señor. Señor, estás Te aquí. adoramos, Señor. Prosperándome. Te bendecimos, Dios. Señor, Gracias. estás aquí. Grande eres Dios. Tocando mi ser. Oh, gracias, Señor Jesús. Estás aquí. Muchas gracias, Señor. Qué bonita es tu presencia. Qué bonito es adorarte, Jesús. Qué bonito, Señor, es descansar en tus brazos. Te adoramos, Señor, porque eres bueno, eres digno de ser alabado. Muchas gracias, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Regálele un aplauso fuerte al Señor Jesús. Salude a su hermano, salude a su hermano. Dígale qué bueno que estamos en la casa de Dios. Salúdelo, exprésele, dígale que es una bendición verle. Dígale que qué bueno que estamos en la casa del Señor. Qué lindo, Jesús. Puede ocupar su lugar. Qué lindo, Jesús. Si no tiene nada que hacer, no tiene que salir, no tiene que hablar, no lo haga. Sigue en esa comunión con Dios. Siempre creemos que Dios lo que busca son adoradores. Lo hemos dicho muchas veces, Dios no busca cantantes, no busca músicos, no busca pastores, no busca maestros. Dios lo que busca es adoradores. Y quizás tú no tengas ninguno de esos títulos,
cantante, músico, predicador, evangelista, pastor, pero puede ser lo que Dios busca, y lo que Dios busca son adoradores. No sé si hay aquí adoradores que me estén entendiendo, pero si hay adoradores, adore al Señor, apláudale al Señor, gócese en la presencia del Señor. Como dice el canto, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu Santo de Dios? Aquí en el techo, en las paredes. ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? ¿Estará en el corazón de nosotros? Si está en el corazón de nosotros, debe de haber libertad. Libertad para adorarlo, para exaltarlo, para honrarlo. La Biblia dice: si traes cargas, echa sobre Jehová todas tus cargas y Él te va a sustentar. Él se va a llevar tus problemas, tus enfermedades. El Señor Jesús está aquí para servirnos. Él dice que no vino para ser servido, sino para servirnos. Él está aquí para oír tu plegaria, para ver lo que tú necesitas. Pero tú tienes que pedirle, tú tienes que expresarle, tú tienes que decirle lo que necesitas. Dios, hermanos, está aquí con nosotros. Dios está aquí con nosotros. El Señor está con nosotros. Él dijo que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, Él va a estar ahí en medio de nosotros. Y yo creo que Él está aquí con nosotros. Qué lindo Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dígale que está a su lado: Él está aquí con nosotros. Dígale: Él está aquí. Dígaselo: Él está presente. Dígale esa palabra, dígale Shama, dígale: Él está presente. Él está aquí con nosotros, Él está presente. Gloria al Señor. El apóstol Pablo decía allá en Romanos, dice que Él está tan cerca de nosotros, así como la palabra que hablamos está cerca de tu corazón, que si confiesas esa palabra, así el Señor está tan lejos de nosotros. Desde el momento que tú estás hablando, esa palabra está cerca de ti, está en ti, y la estás pronunciando y la estás hablando. Así el Señor Jesús está tan cerca de nosotros, que está en nosotros. Qué lindo Dios, qué lindo Dios. Yo quisiera que el Señor prepare el corazón de nosotros para poder hablar. Yo creo que yo voy a pedir al hermano Mingo hoy que pase, que nos ayude a leer. Vamos a tocar un tema y vamos a tener que leer muchos versículos. Pero si usted no quiere leerlos, como quiera, se está grabando, después usted se lo puede llevar. Vamos a tocar un tema que es muy controversial. Y ese tema es muy controversial en todo el mundo, no nomás en una congregación, no nomás en una ciudad, no nomás en un país. Este tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema muy controversial en el mundo entero. Pero yo espero que este tema que vamos a hablar no se ofenda a nadie, no se sienta mal nadie, no se siente inquieto nadie. Es palabra del Señor. Y yo quiero que todo lo que sea de Dios, todos nosotros vamos a recibirlo. A veces hay palabras que no nos gustan, pero es palabra de Dios. A veces hay palabra que nos molesta, pero es palabra de Dios. Dice un dicho que la verdad no peca, pero desincomoda a la persona, ¿verdad que sí? Pero todo lo que venga de Dios, a Él sea la gloria, a Él sea la honra y a Él sea la alabanza. Amén, hermanos. Así como está, incline su rostro. Señor, te pido que nos ilumines. Somos, Señor, falta de conocimiento. Tenemos falta de sabiduría, Señor. Pero vengo humillado, rendido delante de ti. Y te pido que me ilumines, Señor Jesús. Soy humano, Señor, y carece mi vida en muchos puntos. En mi vida personal, en mi vida emocional, en mi vida espiritual, en mi vida ministerial. Por eso vengo a ti, Señor, para que tú me sustentes con
tu presencia, Sí, Señor. con tu Espíritu Santo, y que sea tu palabra fluyendo en mi corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Hoy quiero tocar este tema porque hoy en la escuela bíblica hablábamos acerca de la teofanía de Dios. Te adoramos, Dios. Profundizamos el tema de lo que es la cristofanía de Dios. Y son temas muy controversiales en todo el mundo entero. Pero es necesario que la iglesia conozca estos temas. Porque la Biblia dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y hoy que tocamos ese tema de la cristofanía, creo que yo sentí como que se movió un poco lo que es este tema que vamos a hablar. Y hablábamos acerca de lo que es la cristofanía. Y para que usted entienda, la palabra cristofanía quiere decir manifestaciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Hablábamos acerca de la preexistencia de Jesús, que mi Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén, aleluya. Qué lindo Jesús. O sea que hace 2000 años Jesús nació como humano, pero como Dios. No tiene principio, no tiene fin, no tiene genealogía, no tiene padre y no tiene madre. Amén. Es importante que esto lo sepan nosotros. Hablábamos acerca de lo que es la triunicidad de Dios. Y hoy quisiéramos hablar, amados hermanos, ya que hablábamos de el sacerdocio Melquisedec. Cuando hablamos acerca del sacerdocio de Melquisedec, estamos hablando de la cristofanía. Estamos hablando de Jesús. Porque ese sacerdote Melquisedec, el Antiguo Testamento era una cristofanía, pero entendemos que es el mismo Señor Jesús. Y hoy quisiéramos hablar acerca de este tema que le hemos titulado, queremos hablar del diezmo. Del diezmo. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Del diezmo. Y quizás hay gente que en las iglesias se siente incómodo cuando se habla de estos temas. Incluso hay religiones fuertísimas que critican lo que es el diezmo. Algunos dicen que el diezmo ya está abolido, y algunos lo critican de una forma o de otra. Y aún son religiones que practican la palabra de Dios, no creen en el diezmo. Por ejemplo, hay religiones que no creen en el diezmo, pero para todo cobran. Si te van a bautizar un niño, te cobran. Si te van a hacer una confirmación, te cobran. Si van a casar a alguien, cobran. Si se muere alguien, le cobran. Si le van a hacer un novenario, le cobran. O sea, para todo cobran. Quizás no piden diezmos, pero de una forma o de otra tratan de sacarle el dinero a la gente. Y de esa forma ellos piensan que así tienen toda la libertad de poder criticar a las iglesias que predican esto. Tenemos otra religión fuertísimas que ellos critican el diezmo, pero si mandan a la gente a vender libros, atalayas por todas las calles, las casas, y les dan altero de libros de atalaya, los vendas o no los vendas, tú los pagas. Como decía el sacerdote en mi tierra, tú los debes, tú los pagas.
O sea, de una forma o de otra, tratan de extraer a la gente el dinero. Pero como mucha gente es ignorante, dice: acá nosotros no pedimos diezmos. Oh, yo me voy con ellos porque ya no piden diezmos. Pero te sacan todo el dinero de una forma o de otra. Ahora, estamos a veces de acuerdo, porque yo sé que a veces, hoy en día, hermano, hay iglesias que solamente de dinero hablan. Hoy los predicadores modernos hablan de que hagas pacto, que si das tu casa, Dios te va a dar otra. Si das tu carro, Dios te va a dar otra. Que si das tu mujer, Dios te va a dar otra. Y mucha gente, como ya no quiere la mujer que tiene, pues la da para que Dios le dé otra. Y muchas personas, hermano, hablan de pacto, que si tú das $1000, que Dios va a salvar a tu papá y a tu mamá, pero que tienes que dar ese dinero, esa ofrenda a favor de la salvación de tu papá y de tu mamá, cuando eso es una herejía. Porque Jesús no necesita dinero para salvar a tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá. Jesús ya hizo el sacrificio en la cruz del Calvario y lo hizo por ellos. Ya no necesitamos, hermanos, dar ofrendas, dar diezmos para el favor de tu familia que se salve. No. Yo sé que hoy en día también eso, pues, hermano, ha llevado para que la gente critique. Porque hay muchos pastores, predicadores, ministros que son comerciantes de la fe. Están comercializando con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Muchos están comercializando con los dones del Espíritu Santo, los dones de sanidad, los dones de liberación. ¿Por qué? Porque ellos lo que están sacando es provecho. Pero no porque haya un montón de ese tipo de gente, no quiere decir que no existen hombres de Dios. Y no por eso, amados hermanos, vamos a dejar de predicar la palabra del Señor. No. Tenemos que hablar de esto, amados hermanos. ¿Por qué? Porque es una bendición. Gracias. Aleluya. Por sus amenes. Aleluya. Me motivan. Aleluya. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Amén. Todas las bendiciones que vienen del cielo es bendición de Jehová. Son dones, hermanos, que a veces nosotros no lo merecemos, pero Dios lo da por su misericordia. Alguien puede decir: es que el pastor lo que busca es dinero. No, ustedes saben, hablando de este ministerio, todos los diezmos, ofrendas que entran en este lugar, todo lo hemos invertido en la obra del Señor, en radio, televisión, en templos. Todos los templos que tiene el ministerio Manantial de Vida, no se debe un centavo. Gracias a Dios, a las ofrendas y a los diezmos generosos que el pueblo de Dios ha aportado y que da. Y nosotros como ministros tenemos hermanos, el mayor cuidado de invertirlo en la obra del Señor. Yo no voy a decir que yo me cuento con toda esa gente comercializante de la fe. No. Quizás a esa gente lo que, hermano, le interesa es tener los mejores lujos, las mejores casas, los mejores carros, los mejores anillos de diamante, los mejores relojes, las mejores vacaciones. Quizás, hermanos, en los mejores aviones y en los mejores hoteles. Dios se encargará de ellos. A veces a nosotros nos toca viajar como misioneros. A veces nos quedamos hasta en el carro a dormir. A veces en los templos, en las bancas. Y no crea que quizás porque no tenemos dinero. Porque a veces, hermano, podemos invertir eso en la obra del Señor. Y así podemos avanzar. Ahora yo quiero hablar de este tema. Porque muchos dicen que el diezmo, que si es para el tiempo de la gracia. Otros dicen que el diezmo fue para el tiempo de la ley. Otros dicen, hermanos, que no existe el diezmo. El diezmo, quiero decirles, el diezmo ha existido, pero el diezmo lo dan la gente
agradecida con Dios. Oiga bien, tenemos el primer relato, Génesis 14, versículo 17 y 18. Tenemos a Abraham, hermanos. Abraham dice que dio los diezmos a Melquisedec, rey de Salem. Dios no le estaba pidiendo diezmos a Abraham. Tenemos a Jacob, hermanos. Tenemos a Jacob, el nieto de Abraham, en el capítulo 26 de Génesis, o el capítulo 28, verso 20 y 22. Tenemos a Abraham y tenemos a Jacob, que ellos dieron diezmos. Jamás Dios, escuche, jamás Dios les estaba pidiendo diezmos. Never, nunca. Nunca Dios les estaba pidiendo que dieran diezmos, porque Dios estaba en quiebra, porque Dios necesitaba dinero. Nunca les pidió diezmos. Ellos trajeron diezmos por gratitud a Dios. Dieron diezmos por gratitud a Dios. Miremos lo que dice Génesis 14, del 17 en adelante. Miremos lo que dice. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió con pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Sigue. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, ¿qué cosa hizo? Hasta ahí. ¿Qué cosa dice la Biblia? Que Abraham llevó los diezmos a Melquisedec, rey de Salem. Melquisedec quiere decir rey de paz, rey de justicia. Melquisedec, amados hermanos, sumo sacerdote o sacerdote del Dios Altísimo. Más adelante usted se va a dar cuenta quién es ese Melquisedec. ¿Y qué cosa dice? Que Abraham dio todos los diezmos. ¿Qué cosa le dio, hermanos? El sacerdote Melquisedec le dio pan y vino. Nosotros, hermanos, como iglesia, ¿qué cosa es lo que recibimos de Dios? Recibimos ese maná, recibimos esa palabra, recibimos ese pan. Porque Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo: yo soy el pan que he descendido del cielo. Y entendemos, el vino siempre ha representado la revelación del Espíritu Santo o la presencia, la unción del Espíritu Santo. O sea que una iglesia, si no hay palabras, si no hay unción, es una iglesia seca, hueca y vacía, esquelética. Pero una iglesia que es alimentada con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, es una iglesia viva, que cuando alaba, que cuando glorifica, alabado sea Dios, algo comienza a suceder. ¿Por qué? Porque hay presencia de Dios. Dice la Biblia que trajo diezmos. Miremos capítulo 28 de Génesis. En el versículo 20 al 22 vemos nosotros que Abraham trajo diezmos a Dios. Repito, los diezmos lo dan solamente la gente agradecida y que tiene un corazón agradecido para con Dios. No espera. Hay gente que espera que el pastor le diga: hermano, traiga su diezmo, dé su diezmo, no sea ladrón, no sea esto. No.
usted sabe que es lo que menos yo predico aquí. Y yo siempre le he dicho, cuando oramos por la ofrenda, yo siempre le he dicho, tomemos 1 minuto o 30 segundos. Porque toda persona que le trae ofrenda a Dios o diezmos a Dios, ya viene preparado desde su casa. Ya trae en su corazón darle a Dios. Pero también cuando no trae deseos, no trae agradecimiento para darle a Dios, no lo trae. Entonces, ¿de qué sirve que comiencen a hablar bonito, ir esto y lo otro? No, los que aman a Dios lo hacen sin que el pastor le esté diciendo. Yo tenía un hermano aquí que a veces venía hasta los 3 meses. Quizás era bautista, faltaba a los cultos, pero en sus diezmos, si a los 3 meses venía, a los 6 meses venía, él traía su diezmo de cada semana. De cada semana. Escuche bien. Venía quizás a los 3 meses. ¿Era bautista a los cultos? Dígale que está a su lado, igual que yo. Pero cuando venía, le traía los diezmos a Dios. A veces no venía y pasaba y me los dejaba. Yo vivía acá en la otra casa. Me los aventaba por debajo de la puerta. Me decía, pastor, he estado trabajando fuera, no he podido llegar a la iglesia. Siga orando por nosotros. ¿Qué más puedo hacer? No puedo ir a traerlo con una cuerda. Pero dejaba y venía y dejaba todas sus ofrendas y sus diezmos. Repito, son gente agradecida. Abraham no daba por conveniencia para que Dios le diera. Él daba porque Dios ya le había dado. Y lo mismo yo digo, cuando yo le doy a Dios es porque Dios ya me dio. Yo no le voy a dar a Dios por conveniencia. Mira, Dios, yo te voy a ofrendar y te voy a diezmar, pero tú me tienes que dar a mí. ¿Oíste? No. Dios nunca te pide nada que Él no te ha dado. Nunca. Dios cuando pide es porque ya nos dio. Porque Él es el que dijo que es mejor dar. Es mejor dar. Ayúdeme, porque a veces me olvidan las palabras. Es mejor dar. Jesús lo dijo. ¿Qué? Recibir. Recibir. Tenemos a este hombre también. ¿Qué dice? E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué está diciendo este hombre? Él está diciendo: yo quiero la protección de Dios. Yo quiero el cuidado de Dios. ¿Y qué puedo darle más a Dios? Yo lo que voy a hacer es dar mis ofrendas y mis diezmos en agradecimiento a Dios. ¿Sabe que Dios ha puesto una ley en cada semilla? Así lo dice Gálatas capítulo 6 verso 7. El apóstol dice que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué cosa dice? Eso segará. Dice la Biblia, 2 de Corintios 9:6, dice: el que siembra escasamente, escasamente segará, pero el que siembra generosamente, generosamente segará. O sea, el que siembra, ¿dónde? No en la cantina, en la obra de Dios. Esto la iglesia debe de saber, porque esto es una bendición para nosotros. Y yo no estoy diciendo, si no quieres darlo para mí, no quieres darlo para la obra, está bien, busca ministerios. Todavía hay ministerios de Dios. Si usted dice: no, yo no voy a dar mi ofrenda ni mi diezmo al pastor Plata, no, hombre, yo mejor se lo doy a culano, a sutano, mengano, o se lo mando quizás a mi pastor allá en México, en Honduras. Está bien, hágalo. Si usted considera que hay otro pastor mejor, merecedor, porque todos entendemos
que donde usted come Paga. y tiene que pagar, ¿no? O usted puede ir al Burger King de aquí de la Harrisburg y usted dice, no, yo no voy a pagar aquí y no te pago y no te pago, voy a ir a pagar al Burger King de Pasadena. ¿Se podrá hacer eso? Dígale que está a su lado, donde comes tienes que pagar. En otras palabras, yo creo que hay hombres de Dios todavía. No lo estoy diciendo esto como decía el apóstol Pablo, no lo digo para que lo hagan conmigo. No, dijo el apóstol Pablo, no, yo lo que busco es que Dios los bendiga. Quizás hay pastores más merecedores que yo todavía, hombres de Dios. No tiene que ser meramente claro, si tú estás comiendo aquí, si tú que reconoces, hazlo. Pero si tú dices, no, yo en el ministerio Manantial de Vida, yo no doy mis diezmos, yo lo voy a dar a quien yo quiera, es ok. Pero acuérdate que tú estás ministrando los diezmos que no son míos ni son tuyos, son de Dios. O que yo diga, no, yo no voy a dar los diezmos, yo se los voy a mandar a mi mamá. O sea que vas a cubrir a tu mamá con la cobija ajena. ¿Hello? Porque sabe que hay muchos de nosotros que mandamos ofrendas a nuestros países y a todo, y le mandamos, ahí te van los diezmos. O sea, y los diezmos, ¿estás comiendo allá o estás comiendo aquí? Dije yo que hay palabras que a veces no nos gustan. Aleluya. Pero tenemos que decirlo. Amén. Son palabras de Dios. Denle un aplauso a Cristo Jesús. En otras palabras, Dios a cada semilla le puso una ley. Y a cada semilla Dios dice que lo que sembramos, eso cosechamos. Si tú siembras mucho, recoge mucho. Los agricultores que fueron agricultores saben, si sembraban un hectárea de tierra, van a cosechar poco. Pero si sembraron 20 hectáreas, ¿quién va a cosechar más? El que sembró más. Eso es palabra del Señor. Dios puso una ley que, mire, Génesis capítulo 26, ya hablamos de Abraham y hablamos de Jacob. Ahora miremos Isaac, capítulo 26 de Génesis, del verso 12 al verso 14. Cuando había una hambruna, cuando había una sequedad en la tierra donde estaba Isaac, donde Isaac por el momento se iba a mover. ¿Por qué? Porque iba a buscar. Le dijo Jehová, no te muevas, no te muevas. Yo soy el Dios de tu padre Abraham y yo soy el Dios tuyo. ¿Qué cosa dijo Abraham? ¿Cómo llamó a Jehová? Jehová Jireh. ¿Qué quiere decir eso? Proveedor. Jehová es mi proveedor. ¿Y qué le dijo? No te muevas, porque hoy es día que tú vas a ver mi gloria y vas a ver mi poder. Tu papá te habló, tu papá Abraham te habló de los milagros, las maravillas que yo hice con él. Pero es necesario que tú tengas tu propia experiencia. ¿Qué hizo Dios con Isaac? Génesis 26, 12 al 14. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Sabe que yo escuchaba antes coritos cuando se levantaba, se oraba por la ofrenda? La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú das un peso, el Señor te da dos. No dice eso la Biblia. Señor, te da 100. La Biblia dice que cuando tú das uno, 100 vas por a uno. recoger de parte de Dios el 100 por 1. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. En otras palabras, este hombre le creyó a la palabra de Dios, y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Cuando había una sequía, hermanos, de la cerca para allá seco, la tierra agrietada, no había nada, y de la cerca para acá la milpa bonita, hermosa, la siembra, había pasto, comida, sus ganados se alimentaban, gorditos. Mientras otros andaban tan flacos que ya iban caminando, que se caen y no se caen, se caen y no se caen. Cuando todo lo de Isaac estaba hermoso, bello y precioso.
Cuando nosotros le creemos a Dios, el asunto cambia. Ahora, esos son los diezmos, hermanos, voluntarios. Pero ahora vemos nosotros, hermanos, después de 430 años, que Dios sacó a ese pueblo que viene de los lomos de Abraham, de Isaac y de Jacob, las 12 tribus que estaban cautivas en Egipto. Dios los sacó de la tierra de esclavitud, y dice la Biblia, y los llevó en el desierto. ¿Y sabe qué hizo en el desierto? Dios les dio los mandamientos. Allí nació lo que se conoce como la ley, y allí nace lo que es el diezmo levítico. Escuche bien, el diezmo levítico nace en el monte Sinaí, cuando Dios les da los mandamientos a las 12 tribus, al pueblo de Dios que había sacado de la tierra de Israel. En Números 18, verso 21, encontramos que Dios le dijo a Moisés: estas son las leyes para mis sacerdotes, a la tribu de Leví. La Biblia dice que Dios dijo a las 11 tribus: yo les voy a dar posesión y les voy a dar tierra, pero a la tribu de Leví no se le va a repartir tierra, no va a tener tierra, porque ellos van a ser mis ministros, mis sacerdotes. Y todas las 11 tribus que van a recoger o que van a agarrar tierra, de toda la bendición que yo les dé, ellos tienen que traer los diezmos. Y los diezmos serán consagrados míos. Y yo, dice, lo daré al sacerdocio o al Leví. Miremos qué dice Dios. 20:21. Número 18, 21. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Se da cuenta? Dios le había dicho a Moisés: le vas a decir a las 11 tribus que todos tienen que traer su diezmo, y esos diezmos yo Jehová se lo voy a dar a la tribu de Israel, de Leví, perdón, por su trabajo, por su ministerio, porque ellos no recibirán herencia, yo seré su herencia de ellos. Yo los voy a sustentar, yo les voy a dar. En otras palabras, los diezmos, hermanos, dice, serán para mí. ¿A quién le dio los diezmos Abraham e Isaac? ¿A quién? A Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Estamos hablando del Dios de los cielos. Amén. Ahora, el diezmo, ese se le conoce como el diezmo levítico. El diezmo levítico, hermanos, era una obligación. En Levítico 27, verso 30 al 33, Levíticos 27, versículo 30 al 33, este diezmo levítico era una ley. No era un corazón agradecido, no era de un corazón que quisiera espontáneamente darlo. No, era una regla, era una ley de Dios. Y aún Dios le había dicho: escuchen, Y ahorita ustedes, los que dan los diezmos, cuando quieren, cuando se les antoja, ahorita ustedes, quiero que ustedes le den muchas gracias a Dios, porque no estamos en el diezmo levítico, ¿sí? Ahorita usted se va a dar cuenta que Dios había dicho que si usted no traía los diezmos, se los gastaba. Porque hoy existe mucho, el diezmo se gasta en los zapatos, en la pintura, en los vestidos y todo. ¿Sabe qué había dicho Dios? El que no traiga el diezmo y se lo haya gastado, después tiene que traerlo 5 veces más. Y no estamos hablando que es un mandato del pastor Plata. Estamos hablando del Dios que hizo los cielos y la tierra. Ahora usted puede decir: ay, gracias a Dios que no estamos en el diezmo levítico.
Porque ¿cuántos de nosotros hicimos? No, hoy no voy al diezmo, la próxima semana. No, mejor para la próxima, después para después. Usted sabe lo que estaríamos endeudados con Dios. Santo Dios. ¿Qué cosa dice, hermano? Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirarás si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Tremendo. Entonces, ¿no le damos gracias a Dios que no estamos Amén. en el diezmo levítico? ¿Qué pasaría con todos esos infieles? Y estamos hablando palabra de Dios. Usted sabe que en el diezmo levítico hay una gran maldición para los que no diezman. Miremos Malaquías 3:8. Yo quiero que note. Para el diezmo levítico, acuérdese que el diezmo levítico comenzó con la ley que Dios dio en el Sinaí a Moisés. Y el diezmo es sagrado para Dios. Y el que no quiere el diezmo o agarrara algo, la esposa dice: Cani, agarremos la mitad y después lo reponemos. Dice Dios, eso es sagrado para Dios. ¿Y qué les decía Dios? Tienes que traerlo 5 veces más. Pobre los codos, ¿no es así, hermanos? Si a veces los que dan diezmo, los codos, mire, traen el diezmo y vienen temblándoles la mano, mire. Y hasta ellos, hasta los pies les vienen sonando así. Hello. Y yo no les pido que digan gloria a Dios, porque yo los entiendo. Yo entiendo, hermanos. ¿Qué cosa dice el diezmo levítico? ¿Qué cosa es lo que había? ¿No hay maldición? Miremos lo que dice Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y me dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Qué dice el Señor? Y reprenderé por vosotros al devorador. ¿Qué cosa estamos mirando en el diezmo levítico? El no diezmar, el no traerle a Dios los diezmos. Número 1, consideraba a la persona ladrona. Oiga bien. Segunda cosa, era maldita esa persona. ¿Se acuerdan que Dios dijo en Deuteronomio 28: si oyeres mi palabra y lo obedecieres, serás bendecido en tu entrada, en tu salida, en el campo, en tu casa, la arteza de masar, tu vientre, tus hijos, todo será bendecido? Pero si no obedecieres mi palabra y la desobedecieres, maldito serás en el campo, en la ciudad, en tu casa, y todo lo que tocare tu mano y la planta de tu pie será maldito. Ahora, puede descansar. Estamos hablando del diezmo levítico. Dele gracias a Dios. Porque eso, amados hermanos, eso estamos hablando del diezmo levítico en el tiempo de la ley. El diezmo que no se daba era una maldición que traía al hogar, a la familia, a los hijos. Ahora, el diezmo era para Dios. Ahora yo no puedo decirte, a mí me han preguntado, entonces a hoy ya no tengo maldición. Si Dios ha cambiado de opinión, yo no lo
tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que dice la Biblia que nos guiará a toda verdad y a toda ¿qué? Justicia. Ahora, cuando termina la ley y va a dar inicio la gracia, termina el sacerdocio levítico, o sea, termina el diezmo de la ley, es el diezmo levítico. Termina la ley y ahora comienza la gracia. Vamos para allá. Aquí sí no puedo hacer nada por ti, hermanos. En lo que es la gracia, esta espada es para ti y es para mí. Y si amamos a Dios, la Biblia dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Hermanos, el diezmo de la ley termina. Y muchos han dicho que este diezmo terminó en un lugar llamado el Jordán. Y allí fue que hubo un encuentro Jesucristo con Juan el Bautista. Usted sabe que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, pero Jesucristo no viene de la línea de Leví. ¿Cómo es entonces sumo sacerdote? Pero dice la palabra del Señor que Juan el Bautista era hijo del sacerdote Zacarías. Juan el Bautista sí pertenecía a la línea sacerdotal, a la línea levítica. ¿Y qué cosa es lo que hubo en ese Jordán cuando Jesús vino? Allí se estaba dando por terminado lo que es la ley. Allí se terminaba lo que era el diezmo levítico. Estamos hablando del diezmo, por eso estoy enfocando esto. Y daba inicio a lo que era, hermanos, el periodo de la gracia, lo que es los mandamientos de la gracia. Allí, ¿qué cosa dice la Biblia? Que allí Jesús llegó. Y Juan no quería bautizar a Jesús. ¿Se recuerda que le dijo Jesús? Déjate de cosas vos. Bueno, vos no dijo. Pero ¿qué dijo Jesús? Déjate de cosas. Y es necesario cumplir lo que se nos ha ordenado. En otras palabras, Juan el Bautista, amados hermanos, estaba dando terminado lo que es el sacerdocio levítico, el diezmo levítico, y estaba entregándole ¿a quién? A Jesús, al sacerdote, al sumo Melquisedec. Por eso es, ¿se acuerdan las palabras que dijo Juan el Bautista? El esposo es él. Yo solamente soy el amigo. A mí me conviene crecer y a él conviene que él crezca en lo que es la gracia. En otras palabras, allí estaba dando inicio lo que es la gracia. Miremos lo que dice Mateo 3, versículo 14 al verso 17. Lo que Jesús está diciendo: es necesario que nosotros cumplanos. Es necesario, tú que vienes de la rama del sacerdocio levítico, que te toca a ti. Aquí me entregas. Y el sacerdocio levítico completamente está dándose por terminado. Miremos lo que dice Mateo 3, 14 al 17. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ok, ¿qué cosa está haciendo ahí? Está dando terminado lo que es la ley y comienza lo que es la gracia. Ahora, ¿quién es el sumo sacerdote? La Biblia dice que la ley, amados hermanos, la ley se consideraba, hermanos, como una maldición.
que era el que no diezmaba. ¿Qué le traía el que no diezmaba? Maldición. Maldición. El que no obedecía la palabra de Dios. Por eso yo dije, hay que respirar alegres, felices, porque no estamos en el diezmo levítico de la ley, sino en lo que es la gracia de Dios. Por eso Juan dice, yo soy el amigo, en San Juan 3:29, y luego en San Juan 3:30 dices, Juan, a mí me conviene menguar y a él crecer. Él es el esposo, él es el dueño de la esposa. ¿Qué cosa es lo que estaba dando inicio? La iglesia de Jesucristo, la novia de Jesucristo estaba dando. Y dice claramente el apóstol Pablo, Gálatas 3:13, dice que Jesucristo vino y nos redimió ¿de qué, hermanos? De la maldición de la ley. Malditos sois con maldición. Estamos hablando del diezmo sacerdocio levítico. Esto eran las leyes y las reglas para los que no diezmaban. Ahora da comienzo a lo que es el nuevo pacto. En otras palabras, se da por terminado lo que es, amados hermanos, el antiguo. Y miremos lo que dice Hebreos 7:12. Para que se pueda proseguir el nuevo pacto, tiene que darse por terminado el viejo. Miremos que dice Hebreos 7, versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Sígale. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Qué dice? Nada. Está diciendo que era necesario para poder dar por terminado lo viejo. Era necesario. ¿Y quién es el que vino a hacer eso? Fue Cristo Jesús. Hebreos 5, versículo 10. ¿Qué cosa es, amados hermanos? Cristo dio por terminado lo que es las maldiciones de la ley y comienza lo que es la gracia. En otras palabras, Él es el sumo sacerdote conforme la orden de Melquisedec. Él es, amados hermanos, Cristo es el sumo sacerdote conforme la orden de Melquisedec. Miremos qué dice Hebreos 5:10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sígale. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os hasta habéis ahí. hecho. ¿Qué cosa dice claramente? Que fue Jesucristo aprobado por el Padre como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. En otras palabras, el sacerdocio levítico se dio por terminado. Y ahora comienza otro sacerdocio que no viene ni de la tribu de Leví. Y que está diciendo el escritor, viene, eso queda claro. ¿Por qué? Porque no querían aceptar que Jesús es el sumo sacerdote si Jesús no viene de la tribu de Leví. ¿Qué está diciendo? Y queda claro que Jesús viene de la tribu de Judá. Y nada se habló acerca de ese sacerdote. Pero sí estaba escrito que él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿quién es el sacerdote de la iglesia? Los sacerdotes levíticos tenían que ofrecer el sacrificio y la sangre la tenían que llevar al lugar santísimo. Lo ofrecían por el pecado del pueblo y por todos. Y eso lo hacía cada año. Pero el sacerdocio que ahora nosotros tenemos, Hebreos capítulo 9, del versículo 7 al versículo 12, este sumo sacerdote entró
una vez, only one time, una sola vez, al lugar santísimo. Pero no al lugar santísimo, al templo literal, sino que subió ante la presencia del Padre. Y Él no llevó la sangre de los animales, Él llevó su propia sangre. Y dice la Biblia que lo hizo una sola vez, y con eso fue suficiente para no estar entrando cada año con la sangre. Miremos lo que dice Hebreos 9, 7 al 12. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Se da cuenta? Un aplauso a Cristo Jesús. O sea, Él es, hermanos, el sacerdote, el único que entró en el tercer cielo y llevó su propia sangre, según el orden de Melquisedec. Hay una religión que dice que ellos siguen el sacerdocio, que porque ellos son sacerdotes según el orden de Melquisedec. ¿Qué cosa es el orden de Melquisedec? Miremos Hebreos 7, versículo 1 en adelante. Escuche, Cristo es el sumo sacerdote que no tiene principio de días, según la orden de Melquisedec. ¿Quién es ese sacerdote? ¿Podrán los sacerdotes humanos compararse? ¿Se podrán atrever a decir que son sacerdotes conforme el orden de Melquisedec? Sí lo hay. Para que el mismo líder de la iglesia en Roma se atreva a decir que es vicario de Jesús, es mucho atrevimiento eso. O sea, Jesús dijo: yo les envío el Espíritu Santo. O sea, en lugar de que el Espíritu Santo sea el vicario, es el líder de la iglesia romana. ¿Usted cree que no es una blasfemia eso? ¿Usted cree que al llamarse sacerdotes conforme la orden de Melquisedec, podrán ellos llenar ese requisito? No. ¿Cuál requisito? Miremoslo. ¿Qué cosa dice, hermano? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es un aplauso a Cristo Jesús. En otras palabras, hermano, Él es. ¿Cómo se atreven a decir los hombres que son sacerdotes conforme al orden de Melquisedec? Ellos pueden llenar esos requisitos. ¿Qué dice la Biblia? Que es sin padre y sin madre, sin genealogía. ¿Y quién es ese sacerdocio? Conforme al orden de Melquisedec, Jesús, mi Rey, Amén. Mi Señor, Amén. el Dios que hizo los cielos, Amén. y que hizo la tierra.
En otras palabras, a hoy la iglesia, ¿a quién le trae los diezmos? ¿A quién le llevó los diezmos Abraham? A Melquisedec, rey de Salem. ¿Qué dije que es la palabra Salem? Quiere decir rey de justicia. ¿No es Jesús nuestro rey de paz? Amén. ¿No es nuestro Dios? Amén. Ahora, ¿quién es el sumo sacerdote? El pontífice de Roma de la iglesia es Jesús. Amén. Pero ¿de cuál iglesia, amados hermanos? De la iglesia nacida de nuevo, de la iglesia lavada con la sangre de Cristo, de la iglesia que sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida. Alabado sea Dios. Y a hoy nosotros, la iglesia, si damos diezmos, no nos está diciendo que nos va a maldecir. Esto lo damos por voluntad, por agradecimiento, por todo lo que Él nos da a nosotros. Los diezmos son para Cristo, el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Abraham le dio los diezmos y él los recibió y le dio pan y vino. Los diezmos en el Nuevo Testamento, aunque es una manifestación o es una teofanía o cristofanía de lo que estamos mirando en el Antiguo Testamento, aunque los diezmos es una orden dada por Dios, los diezmos son voluntarios. ¿Escuchó usted, hermano? Es una ley de Dios. Pero aunque Dios da una ley, Dios no te exige. Dios dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Dios no habla, Dios no te exige. Solo que un día sí estaremos delante de su presencia. Amén. Porque Dios deja que nosotros lo hagamos voluntariamente. Él dice que tenemos que venir a su casa porque casa de oración es llamada. Pero si usted no quiere venir, Dios no te forza. La Biblia dice que vengamos, arrodillémonos y postrémonos delante de Jehová. Es una ley, es una orden de Dios. Diga conmigo, yes. Pero si no quieres hacerlo, como dicen ustedes los gringos, that's your business. Es tu negocio. Pero un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. O sea, ahorita aunque no mires, Dios no me está castigando, Dios no hace. No. Dios no es como nosotros, arrebatado como tú y como yo. Dios es paciente. Paciente. ¿Sabe por qué? Porque Él espera que nos arrepintamos. Él no quiere castigarnos, Él no quiere golpearnos, Él quiere abrazarnos. Denle el aplauso al Señor Jesús. En otras palabras, los diezmos, aunque es una orden de Dios, pero sigue siendo voluntariamente. Repito, la Biblia dice: hijo mío, dame tu corazón. Pero si no se lo quieres dar, ¿verdad que aquí hay hombres, aquí hay mujeres, aquí hay niños, aquí hay jóvenes, aquí hay adultos que el Señor le está pidiendo: hijo, dame tu corazón, entrégate a Cristo? ¿Verdad que no quieren? ¿Dios lo va a hacer a la fuerza? ¿Verdad que no? Hay cosas que Dios dice, pero que nos deja a nuestra voluntad y nos da un propio albedrío. Este sumo sacerdote, oiga bien, estableció. ¿Quién es este sumo sacerdote? Estableció en Lucas 10, versículo 7. Este sumo sacerdote estableció que el obrero es digno de su salario. Ahora en la iglesia Dios no puso sacerdotes, ahora Dios puso pastores, apóstoles. ¿Qué es lo que puso Jesús? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. En otras palabras, son los obreros, los trabajadores. ¿Y qué dice Jesús? El sumo sacerdote, el dueño de la iglesia. ¿Qué cosa estableció en su palabra? Lucas 17, hermano. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que ordén,
porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. ¿Se da cuenta? ¿Qué cosa está diciéndole Jesús a sus apóstoles, a sus siervos, a sus predicadores? Ustedes no se preocupen, les digo, versículos antes, no lleven alforca, no lleven maletas, no lleven nada, porque el obrero es digno de su salario. ¿Qué cosa dice el apóstol Pablo? 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 al 14. El apóstol Pablo recibe revelación del Espíritu Santo y dice que el que trabaja del altar coma. ¿A qué se está refiriendo? La iglesia es la que Dios usa para dar sus ofrendas y sus diezmos voluntarios. Y dice Dios, traer los diezmos al alfolí. Eran lugares donde echaban todo lo que traían. Pero dice la Biblia que cuando Jesús predicaba estaba el arca allí, y allí traían sus diezmos y sus ofrendas. ¿Qué cosa dice el apóstol Pablo, hermano? 1 Corintios 9, 13, 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Se da cuenta? ¿Qué cosa está diciendo el Espíritu Santo por el apóstol Pablo? Dice que Jesús, el sumo sacerdote, el dueño de la iglesia, ordenó, dice, que el que predica, el que, hermanos, está trabajando en el altar del altar, se ponga zapatitos, corbatita, ropita. De allí agarre su carrito, la gasolina, la comidita y de todo. Pero si no hay gente agradecida, ¿qué va a comer el pastor? Dígale que está a su lado, ¿tu ofrenda diezmo? O por tu parte ya se hubiera muerto tu pastor. Y hay muchos de ustedes, yo les pregunto, levanten la mano los que me aman como su pastor. Tanto que me aman que ya me hubieran dejado morir de hambre. ¿Cómo la ve usted? Dijo Jesús, no lo digo por todos. Dijo Jesús, porque el que mete la mano conmigo sabe lo que estoy hablando. En otras palabras, Pablo lo vuelve a decir en 1 Timoteo 6, versículo 18. Mire lo que el apóstol recibe, aún revelación. El sumo sacerdote, el dueño de la iglesia, estableció, ahora ya no es el sacerdocio levítico, ahora es el sacerdocio conforme la orden de Melquisedec, que no tiene principio de días ni genealogía, y ese se llama Jesús. Y él estableció, ¿qué cosa dice? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. 1 Timoteo 5:18. 5 dice, ok. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué cosa? Repítelo otra vez. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué cosa está diciendo? Yo no sé cuántos sean agricultores, pero allá antes se trabajaba con la yunta de bueyes, arando. ¿Usted cree que si el animalito todo el día anda dando vueltas y vueltas y vueltas colorado, y en la tarde cuando ya se termina todavía hay que amarrarle el hocico para que no coma? ¿Acaso no fue digno? ¿No se ganó su lonchecito trabajando todo el día en el solazo? En otras palabras, ¿qué cosa está comparando el Espíritu Santo a su pastor con un animalito de eso? ¿Qué hacen muchos de ustedes? Diga conmigo, le amarramos la boca. ¿Su pastor necesita que le amarren la boca para no comer? ¿O necesita que lo demuestre? ¿Cree que su pastor come? Amén. ¿Crees que su pastor se pone una camisita? ¿Que le gustan también los trajes? ¿Que le gustan las corbatas? ¿O sí sabe? ¿Y qué dice la Biblia? Que el que predica del altar
del altar viva. Ahora dice la Biblia que Abraham dio los diezmos a Melquisedec, y dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:7 que los que somos de fe somos hijos de Abraham. ¿Y a quién dio Abraham los diezmos? A Melquisedec, rey de Salem. La iglesia, los que somos hijos, descendencia de Abraham, ¿a quién le damos los diezmos? Escuche bien. Yo sé que muchos tienen buen deseo y dicen: pastor, es que los diezmos son suyos. No, yo nunca le he dicho eso. ¿Acaso usted me ha oído un día que los diezmos son del pastor? Nunca. Yo siempre le he dicho: los diezmos son de Dios. Si usted no diezma, usted no me está ofendiendo a mí. Aquí la palabra de Dios claramente lo dice. El obrero dice que es digno de su salario. Hay un versículo más adelante, dice que los que predicamos, los ancianos, los pastores y más los que predican en enseñar, ténganme, los dice, por doble honor. La palabra honor sale de la palabra honorarios. Usted sabe, por ejemplo, usted le pregunta a alguien que le va a hacer un trabajo de electricidad, de plomería, de lo que sea. Él dice: es tanto de material y mis honorarios es tanto. Y dice la Biblia que los tengan por doble. En otras palabras, un ejemplo. No cree que le voy a preguntar cuánto gana. No. Pero bueno, vamos a decir que el que gana más poquito, vamos a decir, no nos vamos a elevar tan alto. Pero no le pregunto, porque no va a ser sincero, no me va a decir como quiere. No me va a decir, porque, y peor, si le pregunto a uno que no diezma, va a decir: condenado, ni así diezmas. Pero está hablando que al pastor lo tengan por digno de doble salario. Si el hermano está ganando 500, dice: démele 1000. Si el hermano está ganando 1000, démele 2000, pastor. Eso es lo que está diciendo Dios, no lo digo yo. Ténganmelo por doble honor, lo que está diciendo. Y dice claramente que los que somos hijos de Abraham somos hijos de fe, porque dice Romanos 2:28 que no es judío el que lo es en lo exterior, sino en lo interior. Ahora, aquí viene la pregunta de muchos que contradicen: que los diezmos ya no son para el tiempo de la gracia, que los diezmos se daban y se llevaban al templo. Si no me ha entendido usted que ya no es el diezmo levítico, usted va a pensar: pero es que no está el templo en pie. El templo era para los sacerdotes que ministraban en el templo, pero el templo fue derribado en el año 70 de nuestra era. Pero la iglesia de Cristo, hermano, no está esperando un templo. Todavía el pueblo judío está tratando de restaurarlo. Pero entonces, para la iglesia, ¿quién es el templo? ¿Quién es ese templo? Juan, vamos a leer, al que nos lea el hermano, San Juan 1:19 al versículo 21. Escuche bien, el templo literal es el de los judíos. Y ese templo literal, los levitas, el sacerdocio, sacrificaba allí animales y todos llevaban el diezmo allí. Pero el templo fue destruido por Tito, el emperador romano, en el año 70 de nuestra era. Dejó de existir templo. Por eso es que los judíos a hoy no, hermanos, sacrifican holocaustos, porque no hay templo. ¿Mi Dios es sabio? Claro que sí. La iglesia necesitaría ir cada año por lo menos hasta Jerusalén a presentar ofrenda, a llevar ofrendas y llevar los diezmos al templo. Pero ahora, ese templo de que Jesús hablaba, de ese templo literal, miremos lo que dice la Biblia. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? 2:19. Perdón. 2:19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, en 3 días lo levantaré. Destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Ajá. Dijeron luego los judíos:
en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Ajá, sígale. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Wow. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora, ¿de qué estaba hablando Jesús? ¿Del templo literal que destruyó Tito? Estaba hablando de su cuerpo, del templo. Ahora nosotros, ¿a dónde llegamos a sacrificar y entregar ofrendas y diezmos? Ahora, ¿quién es el cuerpo? ¿A dónde vinimos nosotros? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 27, por favor. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿A dónde es que tú traes tus alabanzas, tu adoración, tu ofrenda, tus diezmos, tus aplausos? ¿A dónde es? ¿Quién es el templo? Ese templo, no hablaba Jesús del templo literal, sino de él mismo. Ese templo iba a ser destruido, pero el templo de él, de su cuerpo, se levantaría al tercer día, y de ahí levantaría una iglesia que llamaría su cuerpo. ¿Qué dice? Vosotros, 12:27. vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros pues sois el templo. 1 Corintios 6:19. Vosotros sois, dice, el templo de Dios. Vosotros sois el cuerpo. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo Jesús. En otras palabras, existe un cuerpo en esta tierra, existe un templo. Claro que sí. ¿Qué cosa dice? ¿O 1 ignoráis, Corintios 6:19. o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahora se da cuenta. ¿En dónde la iglesia viene a sacrificar? Tenemos que ir a Jerusalén. El templo está destruido. El templo que es la iglesia está destruido, está fracasado. Hace 2000 años que el diablo ha querido derrotarlo, destrozarlo, destruirlo, pero no ha podido, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia y Él es la cabeza y Él es su Salvador. Y vosotros sois. Ahora, ¿qué cosa dice claramente, hermanos? Los diezmos y las ofrendas. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dice la palabra del Señor que cada uno de vosotros dé como propuso en su corazón. Tu corazón es del Señor. Tu corazón es para Cristo. Usted y yo podemos decir, como decía el salmista, todo lo que yo tengo no es mío, es de Dios. ¿Podremos decir eso? Léalo por favor, hermano. Cada uno de vosotros, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama y bendice al dador alegre. Si Dios está diciendo esto, nosotros hay que creerle a Dios. ¿Qué cosa dice 1 Corintios 16, versículo 2? Miremos qué dice. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Escuche bien. Y En otras palabras, debe de haber el tesoro para lo que es necesario, la obra misionera, para lo que se necesite la obra. ¿Qué cosa dice? Cada uno. O sea, según haya prosperado. O sea, según te hayan pagado, pues, para que entiendas. Cada semana, cada primer día de la semana, la iglesia se reunía, no el sábado, se reunía cada primer día de la semana para adorar a Dios. ¿Usted sabe cuál era el primer día de la semana? Diga conmigo, el domingo. El domingo.
Ahora, si yo quisiera abusar de lo que Dios me ha dado el privilegio como pastor, yo pudiera hacerlo. Porque dice Hebreos capítulo 13, verso 7: acordaos de vuestros pastores, que son los que velan por vuestras almas y son los que darán cuenta por vosotros. Acordaos cuál sea, dice, imitarlos. Acordaos cuál sea. En otra palabra, acuérdate de tu pastor. ¿Estás comiendo? Acuérdate. Dios te ha bendecido. Acuérdate. Oiga bien, yo dije, yo puedo abusar de mi autoridad y de mi privilegio. Yo puedo decirle, mira cuánto no les han dado, no recogieron ya Lincoln Tax y tal. Yo escuchaba el otro día, hermana, ¿usted cuánto le dieron? A mí 7,000. Y usted, no, nomás 3,000. Gloria a Dios. Y pregúntele si por lo menos para una orden de camarones allá, por lo menos allá, que vale 12.99. Yo como pastor quizás pueda agarrar el púlpito y decirles, pero dijo el apóstol Pablo, yo no me aprovecharé de eso. Yo busco que Dios añada bendiciones a ustedes, teniendo ustedes. Y si yo no tengo un día, Dios tocará el corazón de ustedes y Dios me bendecirá. ¿Qué dice Gálatas? Yo puedo abusar de todo esto. Gálatas 6:6. ¿Qué cosa dice? El hermano nos va a leer. La Biblia dice, acuérdense de estos, de vuestros pastores. Ellos son los que velan, los que darán cuenta. Y acuérdense cuál sea la buena voluntad, cuál sea lo que tu pastor merece de ti. Si yo no merezco ni un platito de comida de usted, es ok. No por eso me voy a sentir. Dije yo que yo puedo abusar de mi autoridad y puedo ponerme medio melancólico, pero no lo hago, porque yo dependo de Dios. Dijo Pablo, yo no quiero que mi ministerio sea vituperiado por eso. No, por las cosas materiales van y vienen. ¿Qué dice Gálatas 6:6? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Se da cuenta? Repítalo otra vez más. No lo oyeron muchos. Quiero que lo oigan. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas cosa buena al que lo instruye. ¿Quién es el que te está instruyendo en la palabra de Dios? ¿Quién es el que te está alimentando? Pastor. Dije yo que yo puedo abusar, pero no lo hago. Pablo lo dice en el libro de Filipenses 4. Yo lo que busco, dice, es que Dios añada mucha bendición a ustedes. El que es instruido, y si Dios te hace partícipe de muchas bendiciones, de cosas buenas, te está diciendo, acuérdate de tu pastor. Tu pastor depende de mí, dice Dios, pero también de ti. Dice Dios, yo soy el que te uso, yo soy el que te bendigo para que tú lo puedas bendecir a él. O mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 verso 11. ¿Qué cosa dice el apóstol Pablo? Y termino. Sé que algunos están sufriendo, pero ya los hizo sufrir una hora, pero bueno. 9:11. ¿Qué cosa dice el Espíritu Santo por el apóstol Pablo? 1 Corintios 9:11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. ¿Qué cosa dice? Si nosotros sembramos en ustedes lo material, no es algo agradable que yo recoja lo material de ustedes. Y he abusado yo de todo eso. Tengo 21 años y no lo he hecho, de pastorear esta iglesia. Y así como me ven, a veces he andado sin $1 en mi cartera. A veces he ido a Lee Jackson, a Brazoria, y a veces me regreso y no traigo ni para tomarme un café. Y a nadie le digo nada. Y a veces he ido con hambre y a veces como humano, Señor, toca un hermano que me dio una ofrenda, Señor.
ningún pelón se me arrima ni a saludar. Oiga bien, y yo dije, no quiero ponerlo melancólico, no. Y nunca abusaré. ¿Y cuántos de ustedes no tienen el banco lleno? ¿Ustedes creen que a veces no quisiera comprarme un traje? Pero su pastor solamente agarra un sueldo que solamente voy al día, solamente para mis gastos. Yo no tengo la libertad de usar $200, $300, $500, comprarme esto, ir unos 2, 3 días de vacaciones, llevarme a mi esposa a gastar. Porque si yo hago eso, todo se me va para abajo. ¿Por qué? Porque, repito, todo lo estamos invirtiendo en la obra del Señor. Los templos que están aquí en Estados Unidos no se deben $1. El último templo que compramos fue Lake Jackson. Pagamos $142,000 cash, más todo lo que invertimos, más de $60,000 para arreglarlo. ¿De dónde sale? De gente voluntaria que ama a Dios. Ustedes me puedan ver con los mismos zapatos de hace 2 años, pero mi gozo cumplido está en ver que la obra de Dios sigue avanzando y sigue avanzando y sigue avanzando. Aunque quizás puedo decir como Pablo, sé tener en abundancia, pero también sé comerme las tortillas con sal. Y a veces ando tan bendecido que a veces la hermana me da $100, el hermano me da $100, me dan un saludo y me ponen $100. Estoy hablando, los hermanos de aquí saben de qué estoy hablando. Aquí saben. Es más, a veces no estoy, pero hoy me lo dejan con el hermano Javier en un sobre. Denle esto al pastor, denle esto a la pastora. Mi esposa, no tenemos más dinero para poder echar mano. ¿Cómo vive mi esposa? ¿Cómo se compra lo que ella necesita como mujer que necesita? Con todas esas bendiciones que ustedes le dan las hermanas. Oiga bien, a veces que yo miro una bendición que le dan las hermanas y yo no traigo ni un centavo y le digo, yo a veces cuando le digo, ya mire que te dieron. Y dice, no me dieron nada. Ah, no, ¿cómo me vas a llevar a comer? Y lo mismo usted la mira que me dice, hey, ya mire que te dieron. Oiga bien, gracias a Dios y gracias a muchos de ustedes. Aunque muchos de ustedes saben bien que ni ofrenda ni diezma, menos nos van a dar una ofrenda. Pero muchos de ustedes, yo creo que Dios los ha bendecido tanto que muchos de ustedes hasta 10 billetes de a 100 me han puesto, 15 billetes de a 100 me han puesto en mi mano. ¿Será que fueron a robar? No creo. ¿Será que fueron a vender 1 kilo de marihuana? No creo. Creo que Dios les ha bendecido. Y creo que hay gente que toma la palabra de verdad. El que es instruido, haga partícipe de toda cosa buena al que lo está. ¿Qué, hermanos? Instruyendo. Los diezmos son del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, o son de Dios. Son de Dios. Los diezmos son de Dios. Y antes de la ley eran para Dios. En la ley eran para Dios. Después de la ley, ahora en la gracia son para Dios. Ahora se da cuenta que yo no puedo darme el lujo, como muchos pastores dicen, es que los diezmos son míos, los diezmos son del pastor. Aunque usted no lo quiera creer, muchísimos pastores agarran todos los diezmos. Aquí cerca de mí hay un pastor que él hasta la vez, a veces lo miro, a veces voy a agarrar un McDonald's, un café, me gusta mucho de ahí. Y él siguió sin preguntarle y dice, ¿cómo va? Dice, ya, no me preocupo. Por semanita, mis 2,700. Yo agarro todos los diezmos. La iglesia que se encargue de pagar los biles, la aseguranza y todo de las ofrendas. Y si no alcanza, que hagan actividades, que trabajen. ¿Está bien? Allá en la iglesia, él va a dar cuenta, él sabrá. Pero yo no tengo ese valor, porque yo nunca he considerado que los diezmos son míos. Los diezmos son de Dios. Cuando tú no le das a Dios, cuando tú no das, no me estás quitando a mí,
ni me estás robando a mí. Es de Dios. Y si tú quieres administrar tus diezmos y los diezmos, que los diezmos no son tuyos, son de Dios. Y si tú lo quieres administrar, está bien. Dice un canto: el que nunca te pide y depende de ti, nunca te anda pidiendo, es tu pastor. Yo te puedo ver con unos trajes bien bonitos, zapatos caros. Puedo ver, hermanos, que hasta le sobra el dinero y se andan echando en la pintura, en el cabello y todo eso. Está bien, cada quien. Pero mi trabajo es enseñarles la palabra. No es el diezmo mío, es de Dios. Y este tema es controversial en todo el mundo. Yo respeto todo. Esta es la posición mía de lo que yo creo. Que los diezmos no eran para la ley ni para la gracia, los diezmos son de Dios. Y estos se dieron antes de la ley, antes de la gracia. Los diezmos han existido de gente voluntaria. Y si no había gente voluntaria, entonces Dios tenía que apretarles la tuerca. Yo soy cristiano, amo a Dios. Y yo creo que aunque la Biblia no me dijera que tengo que dar diezmos, yo lo haría. Yo cuando acepté a Cristo, yo no sabía nada de esto, de diezmos, nada. Pero más sin embargo, desde el primer día que yo me convertí, yo sentía dar, pero yo no sabía cómo. Yo fui guardando. Hasta que un día mi pastor fue conmigo a visitar a un familiar mío para llevarle el evangelio. No se me olvida, al salir de allí, yo le pregunté: pastor, ¿cómo es eso que diezmos? Y él me explicó. Le dije: pastor, yo traigo aquí un sobre que lo tengo guardando y estoy echando, pero yo no sé de esto. Y yo le entregué el sobre así, todo gordito. Le dije: yo no sé cómo es esto, pero yo siento en mi corazón dar esto para la obra del Señor. Cuando yo aprendí y se lo digo para la gloria del Señor. Yo nunca he diezmado el 10%. Nunca. Estoy ante la presencia del Señor y tengo mi Biblia en mi mano. Yo todo el tiempo diezmaba el 20% de todo lo que Dios me da. Cuando teníamos el negocio con Israel allí, yo le dije: Israel, a mí dame el 25% de la ganancia y todo lo demás deposítalo en el tesoro, dalo de diezmos en la obra del Señor. Yo con 25% tengo, y todo lo demás deposítalo y dalo, mételo en el sobre y mételo como ofrenda, como diezmo, como lo que tú quieras. Pero esto no es mío, esto es de Dios. ¿Cuándo Dios me ha hecho falta a mí? Ahora usted entiende por qué en ningún templo se debe un centavo. ¿Quién es el que ha hecho todo eso? Dios. Yo pudiera tener dolores de cabeza, que ya no puedo pagar el templo, que ya me lo van a cortar, que me lo van a quitar. Duermo en paz. No tendré dinero en mi bolsa para gastar, para irme de vacaciones, pero como frijoles y tortillas y duermo y ronco más que un oso viejo. No tengo ningún problema. Ropa, no importa. Me regalan usada, viejita, del muerto, no importa. Pero yo me la pongo. Soy feliz. Y a Dios la gloria y la honra. Y sé que pronto, como dice el canto, de aquí a orientarme no puedo. Mas no me preocuparé. Muy pronto saldré de esta tierra, de casa me cambiaré. Pronto nos vamos con Cristo Jesús. Y todo, decía una canción mundana: mundo, ahí te quedas. Digo que todavía creo que ha de existir eso, pero estoy hablando aquí. Lo que me da temor que se queden ustedes, que el mundo se quede y las riquezas no me importa, pero que se queden ustedes sí me da temor. Pónganse de pie todos los que están